Lucas capítulo 9, versículo 37 en adelante. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Hemos leído Lucas desde el capítulo 9, versículo 37 hasta el versículo 43. Muy bien, amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Bueno, aquí tenemos un relato bien interesante. Recuerden que estamos estudiando la Biblia en orden. Y hoy estamos avanzando en el Evangelio de Lucas. El pasaje que acabamos de leer está puesto justo después de que nuestro Señor Jesucristo baja del monte con Pedro, Jacobo y Juan. O Pedro, Santiago y Juan. Santiago o Jacobo, es el mismo. Y entonces ellos, cuando están en el monte, ellos ven a nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Recordemos que en ese pasaje leímos que la apariencia de nuestro Señor Jesucristo se transformó y entonces apareció glorificado, o sea, totalmente angelical, totalmente glorioso, como totalmente lleno de luz. Entonces ahí lo que se estaba mostrando era la majestad de Jesucristo, que Él realmente es Dios. Y leímos también que una nube desciende y entonces la voz del Padre, Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Vimos también que ahí en ese momento también apareció Moisés y Elías. Y entonces ahora los discípulos, esos tres discípulos con nuestro Señor Jesucristo, bajan del monte. Y la escena en la que se encuentran o con la que se encuentran es que hay una multitud. Y en esa multitud sale un hombre que se arrodilla ante él, le grita y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo único. Miren, voy a leerlo. Dice: Maestro, te suplico, ese es el verso 38. Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Único que tengo. Y entonces, ¿qué le pasaba a ese hijo? Dice: un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Y entonces los discípulos dejan, Pedro, Jacobo y Juan vienen de ver a Jesucristo glorificado, de ver la gloria de Dios. Y entonces el autor compara ese episodio con este siguiente episodio y ahora ven lo terrible de la influencia demoníaca. El Nuevo Testamento arranca con una revelación y es que los demonios existen. El reino de la oscuridad existe. Satanás existe, es real, no es una tira cómica. Tampoco es como lo pintan, ¿no? Con cachos y con cola y con tridente. Ficción. No es ficción, tampoco es como lo pintan, pero no es ficción. Satanás es un ser real, es un ángel caído. Y es una realidad el tema de los demonios. Entonces aquí vemos una escena terrible y es un muchacho
que desde muy pequeño es atormentado por demonios, por un demonio. Dice, un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar, le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Este relato está en Mateo y está en Marcos. Y en Mateo y en Marcos también dice que el espíritu maligno le causaba dolor y lo quería matar. Lo tiraba a veces en el agua, a veces lo tiraba en el fuego, a veces lo tiraba en zanjas. O sea, el objetivo del espíritu maligno era matar al muchacho. Eso quería hacer, matarlo. Y pues tenemos entonces un padre desesperado que le pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo escucha la siguiente historia, el siguiente testimonio del hombre y le dice, verso 40, les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. ¿Qué? Viendo que en el capítulo 9, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice, cierto día Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Cómo así? En el versículo 1 vimos a nuestro Señor Jesucristo que les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Pero ahora vemos en el versículo 38, 39 y 40 que hay un niño, un joven poseído por un demonio y los discípulos no pueden expulsarlo. En Mateo y en Marcos, los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Una de las respuestas de nuestro Señor fue, porque a ustedes les faltó fe. Otra es, porque esta clase de demonio sale con oración y ayuno. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo contesta, gente corrupta y sin fe. Eso lo dicen los tres pasajes, Mateo, Marcos y Lucas. Gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Bien, ¿cuál es el llamado de atención entonces? Bueno, primero debemos tener en cuenta que sí hay un reino de la oscuridad, sí hay un reino de tinieblas, sí hay un reino de demonios que posee a las personas. Eso es una realidad que nos muestra el Nuevo Testamento. Es una enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo y de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestro Señor Jesucristo lo primero que dice es gente corrupta. ¿Cómo así gente corrupta? ¿Quién es la gente corrupta? La gente corrupta es la generación, o sea, las personas que estaban en ese momento en Israel. Una generación de gente muy religiosa en esa época, en el año 30, 35 de nuestra era, Israel estaba dominada por la religiosidad. Era gente supremamente y absolutamente religiosa. Y por eso él dice gente corrupta, generación corrupta. Pero ¿cómo así? ¿Corruptos? Si era la generación de la religión, fariseos, saduceos, estaban repletos de religión, pero su religión era una fachada, era falsa. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo dice gente corrupta. En los otros libros, en Marcos y en Mateo dice generación corrupta. O sea, ahí está diciendo, esta generación es una generación religiosa, pero corrupta. Tienen una fe y una religión distorsionada. Y ahora les dice sin fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. La fe es confiar en la soberanía de Dios y en que Él ha dicho algo que va a cumplir. Eso es tener fe. Grandes enseñanzas que nos deja este pasaje. Este pasaje nos deja una gran enseñanza. ¿Existen los demonios? Sí. ¿Hay una lucha contra los demonios? Sí, claro que sí. Número 2, ¿la religiosidad puede ser una farsa? Sí. Y por eso Jesucristo dice generación corrupta, una generación religiosa, pero torcida. Y sin fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en lo que Dios ha dicho y en su soberanía. Bien, confiar en lo que Dios ha dicho y en su soberanía. ¿Qué quiere decir no tener fe? Entonces, no tener fe es no confiar en Dios. No tener fe es no confiar en la soberanía de Dios. Eso es no tener fe. Muy bien, hemos terminado nuestra lección de hoy. Una lección bien interesante y es generación corrupta y sin fe. Tenemos que reflexionar en eso.
Muy bien, amigo, te felicitamos por acompañarnos hasta aquí. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. ¡Chao!